Estudiantes de la jornada nocturna, ciclo 3, bienvenidos. Mi nombre es Luis Gabriel Villamizar Rangel, soy su docente titular, encargado también de dictar las áreas de biología y de matemáticas. En el paquete que se entregó habían 3 guías de biología y habían 3 guías de matemáticas. Eh, Vamos a hacer unos videos por medio de los cuales se van a trabajar esas guías que se entregaron para dar unas explicaciones y que ustedes puedan como tener un acompañamiento y entender algunas temáticas. Si quedan dudas, de cualquier forma podríamos programar también algunas clases virtuales o podríamos también eh, acordar encuentros por Zoom, no como una clase, sino como solución de preguntas, podría ser. ¿Sí? De todas maneras, cualquier duda, aquí aparece mi número de WhatsApp y me están preguntando. Estaré atento a sus inquietudes. La célula, ¿por qué tenemos que hablar de la célula? Bueno, resulta que la célula está presente en todos los seres vivos. Que no existe un ser vivo que no tenga células. Para empezar, desde que empezó la pandemia se habla mucho de los virus. El virus no tiene células, o sea que el virus no se considera un ser vivo. Y eso es algo particularmente interesante porque la gente cree que es un ser vivo, pero no lo es. Bueno, pero eso significa que el concepto no lo aloja, ¿sí? Ese concepto de que se puede matar al virus cuando es algo que no tiene vida, no entra dentro de la biología. Ahí se tendría que decir que el virus se inactiva, pero no que se mata. Bien, ¿qué dice aquí sobre el concepto? La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. ¿Qué significa que sea la unidad básica? Bueno, el ser vivo más pequeño que existe es una célula. ¿Sí? ¿Y qué significa que sea estructural? Bueno, que un ser vivo, por ejemplo, una planta, está compuesta de millones y millones de células. Todo ese conjunto de células forman lo que es la planta. ¿Qué significa que sea funcional de los seres vivos? Pues que todas las reacciones químicas que tienen lugar dentro de un ser vivo siempre ocurren a nivel celular, o sea, dentro de las células. ¿Sí? Entonces la importancia es que nosotros como seres vivos tenemos células. Un ganadero, su ganado son animales y por tanto tienen células. Las plantas tienen células. Todo lo que tenga vida. ¿Vale? Por eso ese tema es importante. Seguidamente hablamos de la historia. Dice, en 1665 Robert Hooke observó con un microscopio un delgado corte de corcho. El corcho es un producto de origen vegetal. Entonces, si es de origen vegetal, tiene células. Hooke notó que el material era poroso, o sea, vio como huecos. Esos poros en su conjunto formaban cavidades poco profundas a modo de cajas a las que llamó células. Y ahí viene el nombre. Él dijo, son celdas, pero celda en el idioma de él se decía célula. Entonces por eso quedó ese nombre, célula. Hooke había observado células muertas. En un corcho las células están pero muertas. Unos años más, tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó las células pero vivas. ¿Sí? Observó células vivas. Y fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio. En el año 1838, Matthias Jakob Schleiden afirmó que los organismos están constituidos por células. Todos los seres vivos. El perfeccionamiento de los microscopios ha permitido conocer más a fondo la estructura celular, sus organelos y funciones. Hay unas herramientas que permiten ver los objetos agrandados.
¿Qué es el microscopio? Existen microscopios de tipo óptico, o sea que trabajan con luz, pero existen otros que trabajan con electrones. ¿Qué sucede? El perfeccionamiento de estos aparatos permitió estudiar más a fondo la célula. Y gracias a eso se descubrió la existencia de organelos, o sea, algo que parece como si fueran órganos dentro de la célula. Teoría celular, propuesta por Theodor Schwann y Matthias Jakob en 1839, plantea que 1. Todos los organismos están integrados por células. 2. Las células son las unidades de estructura y de función. 3. Todas las células provienen de otras células preexistentes. Se descubrió que las células se dividen a sí mismas. Y después de que se dividen, está la célula y ella se divide y se convierte en dos células. Cada una de ellas pasa a convertirse en un ser vivo nuevo. Bueno. Tipos de células. Hay dos tipos, o sea, se reconocen dos tipos de células en los seres vivos. Procariotas y eucariotas. ¿Sí? ¿Cuáles son las procariotas? Son aquellas que en su estructura no poseen un núcleo definido. Suele ser una región donde se halla el ADN llamada nucleoide, pero sin una membrana que lo rodee. Pertenecen a este tipo las bacterias. A continuación, un ejemplo de célula procariota, y colocamos aquí, es una bacteria, la bacteria Escherichia coli. Bien. Vamos a observar por un momento cuál es la característica principal. Vemos aquí, dice ADN. El ADN se dibuja en esta célula como unos hilos de color café, de color marrón. Ahí puestos en la célula en una región que se ve, parece sobre un fondo café claro, ¿sí? Pero que esos hilos que vemos no están rodeados por una membrana. Lo que sí se va a encontrar en las células de tipo eucariota. Entonces veamos, células eucariotas son aquellas que en su estructura poseen una membrana que rodea al ADN, enrollado en los cromosomas. Bueno, más adelante veremos qué es eso. A esta membrana se le denomina membrana nuclear y en la parte interna núcleo. Las células de los reinos protista, animal, vegetal y hongo son eucariotas. A continuación, ejemplo de célula eucariota. Entonces tenemos acá la célula animal. Vemos, aquí no aparece el ADN, pero el ADN se encuentra dentro de todo esto que ven acá de color violeta, de color morado. Adentro del nucleolo está el ADN. Pero fíjense que está rodeado por una membrana o un núcleo. En cambio, en la anterior, en la procariota, no hay un núcleo. ¿Sí? Bueno. La célula vegetal presenta lo mismo, aunque hay algunas diferencias de organelos, también tiene un núcleo. Y dentro está el ADN. La célula protista. Los protistas son otro tipo de organismos vivos, que ellos son una célula viva, por supuesto. Y vemos que tiene acá un núcleo, entonces es eucariota. La célula fúngica, o sea, la célula de los hongos, vemos que tienen un núcleo también. Aquí aparece núcleo, ¿cierto? Y por dentro pues ha de tener el ADN, ¿sí?
¿Qué es el ADN? Bueno, es una molécula que tiene la información de todas las características del individuo, ¿sí? Bien, hasta aquí sería la primera guía. Veamos lo que dice la actividad 1. Dibuje cada célula en sus apuntes. ¿Por qué se pide dibujar? Bueno, el ser humano, la mente humana, tiene mayor tendencia a captar la información cuando lo enlaza a través del trabajo de dibujar, ¿sí? Entonces por eso se solicita que se haga el dibujo. Segunda, haga un cuadro en el que identifique diferencias entre célula animal y célula vegetal. Aquí están las dos, aquí tenemos la vegetal, tenemos la animal. Revisar, observemos, a ver qué encontramos de diferente y hacer el cuadro. Tercero, haga un cuadro en el que identifique diferencias entre célula procariota y célula eucariota. Ya observamos cuál era la diferencia principal. Si ustedes encuentran más, las escriben. De eso se trata. Bien, hasta aquí la primera guía de biología. Cualquier inquietud me escribe.